La Iglesia Evangélica Bautista, la Casa del Padre, le da la bienvenida a esta reunión virtual. Es nuestro anhelo que usted y su familia sean bendecidos por la palabra de Dios. Dispongamos nuestros corazones para disfrutar de este tiempo de comunión unos con otros y sobre todo con nuestro Creador. Estamos para servirle. La Casa del Padre, un lugar para todos. ¿Quién es el Rey de Gloria? Me persigue con su amor. Me asombran sus palabras, susurrando en mi interior. Mi conciencia me recuerda, necesito su perdón. Él es el Rey de Gloria, Él me lo ofrece hoy. Oh Rey del universo y Príncipe de paz, revelándome los cielos, los misterios que en él hay. Mi espíritu anhela de su gracia y su verdad. Él es el Rey de Gloria, Hijo de hombre, Hijo de Dios. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. ¿Quién es el Rey de gloria? Con poder y majestad, es sabio sin medida, es el Rey de amor y paz, el Señor de cielo y tierra, y el único creador. Él es el Rey de gloria, Él es todo para mí. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Su nombre es Cristo.
¿Qué tal? Estamos otra vez compartiendo una reunión virtual y la verdad que no sé en el momento que usted estará viendo o por Next TV o lo estará viendo a través de YouTube, pero estará viendo este mensaje, este culto y a lo mejor usted se está preparando para votar o ya votó o a lo mejor ya sabemos o ya sabe usted los resultados de este domingo, que es un domingo trascendente para la Argentina, donde se están votando en las localidades concejales, a nivel nacional diputados, senadores, y cuando uno tiene este tipo de momentos en la vida nacional, hay un montón de incertidumbres, y más en la Argentina donde las cosas son tan cambiantes, donde hay tanta problemática que a veces uno no sabe si está parado sobre un tembladeral, ¿no? ¿Qué pasará con la economía? Es una incertidumbre. ¿Qué pasará con el dólar? ¿Qué pasará con la inflación? ¿Qué pasará con la desocupación? ¿Qué cambios se vienen en lo político después de esta elección? ¿Qué va a pasar con la inseguridad? Eso que tanto nos preocupa, no solo a nivel nacional, sino también en nuestra propia ciudad. Acá en Rafaela sabemos que hay inseguridad. Esto ha aumentado exponencialmente en todo el país. ¿Qué será del COVID? ¿Habrá un rebrote? ¿Qué nos dirán las estadísticas posteleccionarias? ¿Cuándo vamos a volver a la vida totalmente normal? Porque si bien hemos vuelto a cierta normalidad, ha habido grandes aperturas, hay cosas que todavía no están como en el tiempo antes de la pandemia. ¿Hasta cuándo deberemos usar este barbijo que es tan molesto y al mismo tiempo se nos dice que es tan necesario? Y verdaderamente hay muchas preguntas que tenemos que no tienen respuesta. En tiempos tan difíciles como los que enfrentamos, muchas cosas no las sabemos. Pero en medio de toda esta incertidumbre que tiene el ser humano, hay algunas cosas que sí las sé. Y por eso puedo decir en este día, y quiero decirte en este día, las palabras del salmista en el Salmo 56, verso 9, te la voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Mis enemigos emprenderán la retirada cuando yo clame a ti por ayuda. Unas cosas sé, Dios está a mi lado. Qué certeza tremenda, ¿no? Ante tantas incertidumbres, qué bueno es tener esta certidumbre, esta fe y esta esperanza. La traducción de la versión internacional NBI lo dice de la siguiente manera: cuando yo te pida ayuda, y no me diga que usted no va a Dios a pedir ayuda, sino a quién le vamos a pedir ayuda. Dios es el que nos puede ayudar. Cuando yo te pida ayuda, huirán mis enemigos, y una cosa sé, Dios está de mi parte. Así que esta certeza es algo maravilloso que nos debe llenar de paz y nos debe llenar de esperanza en medio de tantas preguntas, de tanta desesperanza, de tantos pájaros de mal agüero que levantan su voz y que uno los escucha o por la radio, o por la televisión o a través de las redes sociales, ¿no? Así que en medio de todo esto, aún en medio de tanta angustia que estas cosas producen, ante esta incertidumbre que tiene el hombre, nosotros podemos sentirnos confiados que Dios está de nuestro lado, que hoy cuando más necesitamos de Dios podemos contar con Él. A veces con las personas cuando más necesitamos, cuando se borran, cuando más necesitamos es cuando llamamos por teléfono y el teléfono está ocupado o no contesta o me contesta el contestador de turno. Y la verdad que qué bueno es que Dios nunca está ocupado, que Dios siempre contesta, que Dios siempre está atento y en los momentos más difíciles podemos contar con Él. Y si Dios está de mi parte, la verdad que hay varias cosas importantísimas que yo quisiera recalcar y que usted sepa. La primera cosa importante es que somos como ovejas al cuidado de su pastor, y el pastor es Jesucristo. En el Salmo 23, la Nueva Versión Internacional, en el verso 1, el salmista dice: el Señor es mi pastor, nada me falta.
Y en el verso 4 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Quiero decirte que, bueno, el tiempo de la pandemia fue tiempo de muerte, ¿no? Hablamos de 146.000 muertos solamente de pandemia y no solamente, o de COVID, y no solamente la gente se ha muerto por eso. También tenemos la inseguridad, la violencia, el gatillo fácil y todo lo que escuchamos todos los días que pasa a nuestro alrededor. Pero la expresión que dice el salmista, sombra de muerte, es en hebreo la palabra tetzalmavet. Escuche, con una T primero, tetzalmavet, la cual puede significar calamidad, densa oscuridad y tumba. Así que el salmista dice, aunque esté en una densa oscuridad, aunque esté pasando por grandes calamidades o tumba o por un lugar cercano a la muerte, dice, yo no temeré mal alguno. David puede escribir esto porque él recordaba como pastor de ovejas cuando tenía que caminar por caminos oscuros, por caminos peligrosos, lugares en los cuales era muy común encontrar restos de animales y aún restos de personas, de pastores que muertos por los lobos o por las fieras habían muerto en ese camino. Así que él sabía que aún en esos lugares de oscuridad, en esos lugares de muerte, Dios estaba con él. Él decía, no voy caminando solo, Él va conmigo. Así que él sabía que caminaba bajo el cuidado de Dios. Él se sentía como esa oveja que su pastor está a su lado, con su vara, con su cayado, dándole el agua necesaria, el pasto necesario, trayéndola al camino con su cayado cuando se quería desviar, golpeando su espalda con la vara cuando se quería detener y no quería seguir avanzando. Así se sentía David. Y esta es una de las certezas, ¿no? Nosotros hoy vamos por este mundo que se ha convertido para nosotros un Salmavet, es decir, un valle de sombra de muerte. Se ha convertido para nosotros un lugar de calamidad, un lugar o un tiempo de densa oscuridad. ¿A usted no le pasa? ¿No se siente de esa manera? Mire alrededor, como yo le decía, las muertes por COVID, los asesinatos, el flagelo del aborto, del que mucho no se habla, pero que se cobra vidas y se está cobrando muchas vidas por semanas aún en nuestra ciudad. Así que realmente estamos pasando en un tiempo de un valle de sombra de muerte. La muerte nos rodea, la muerte está cerca nuestro como nunca y la palpamos como nunca. Aún gente que no tenía miedo a la muerte, hoy tiene temor a la muerte porque la palpa muy cercana. Así que sabemos que al igual que David, no vamos caminando solos. Si somos cristianos, si hemos puesto nuestra fe en Dios, el Señor está con nosotros, el Señor cuida de nosotros, lo que no significa que no vamos a tener problemas, pero sí que en medio de los problemas hay un Dios como aquel pastor que si venía el oso o venía el lobo, defendía a su oveja, daba la cara, ponía el pecho por su oveja, aún arriesgando su vida. Su presencia a mí me infunde aliento, como dice el salmista, ese aliento, esa fuerza para seguir adelante. Y yo hoy puedo afirmar como el salmista, una cosa sé, Dios está de mi parte. La segunda cosa tan significativa es que en mi vida tengo protección nivel Dios. ¿Por qué le digo esto? Y después le voy a explicar. Mi vida está en el máximo nivel de protección. Usted sabe que hoy en día, en una manera bastante irrespetuosa, las redes sociales para decir que algo está al máximo o que es lo mejor, se usan la frase nivel Dios. Y entonces dicen, Messi jugó nivel Dios. Y está diciendo lo máximo. Fíjese lo que dice Isaías 31:5. El Señor de los ejércitos celestiales se moverá en el aire sobre Jerusalén y la protegerá como un ave que protege su nido. Defenderá, salvará la ciudad, pasará sobre ella y la rescatará.
Así que hoy que se habla de inseguridad extrema, que se marcha pidiendo justicia ante las muertes que uno escucha y ve en la televisión, ante la violencia de género, el gatillo fácil, el que te quiten la vida por unas zapatillas o por un celular, realmente qué necesario es tener protección. Es sentirse protegido. Y entonces la gente clama, queremos seguridad, y piensan que la seguridad tiene que ver con más policías en la calle o con más fuerzas públicas en la calle para cuidarnos. Hoy se habla de una inseguridad extrema, ¿no? Y como yo decía, se marcha pidiendo que se tomen las medidas para sentirse el hombre más seguro. Más aún, en el ámbito de la protección y seguridad se usan distintos niveles para medir la capacidad de resistencia de los ataques, por ejemplo, con armas. Por eso el máximo nivel de blindaje se dice que es el nivel 7, que resiste ataques de armas de alto impacto. Ahora, ¿qué protección puede ofrecer la policía? ¿Qué protección puede ofrecer las fuerzas públicas contra una enfermedad? Contra una pandemia, contra un virus microscópico como el que vino. ¿Qué protección nos puede ofrecer? Y la realidad es que la respuesta es ninguna. Pero si Dios es de mi parte, si Dios está conmigo, como decía el salmista, yo puedo confiar que sobre mi vida está el máximo nivel de protección. Entonces este sí es el verdadero nivel Dios, porque es Dios verdaderamente el que me cuida, que me protege, el que está a mi lado. Así que, como lo dice el versículo que leímos aquí en Isaías, la versión Reina Valera dice que Dios lo ampara, lo libra, lo preserva y lo salva. Y la que leímos antes, la Nueva Traducción Viviente, dice protegerá como un ave protege el nido. Estaba viendo en un campo como un video donde un tero protegía sus huevos y sus polluelos y se ponía delante de un tractor, dispuesto a que el tractor le pase por encima con tal de proteger su cría, ¿no? Entonces él dice que de esta manera protegerá como un ave protege su nido, defenderá, salvará a la ciudad, pasará sobre ella y la rescatará. Qué lindas palabras, ¿no? Que me protejan, que me defiendan, que me salven, que me rescaten de cualquier situación que me toca vivir. Así que la pregunta que debemos hacernos acá, cada uno de nosotros, es si le creemos a Dios, si le creemos a esta promesa y si nos ponemos como se pone el pollito abajo de las alas de la gallina, bajo la protección de ese Dios que quiere cuidarnos. Y la verdad que yo sigo repitiendo y lo voy a repetir en este mensaje un montón de veces. No importa lo que pase a mi alrededor, una cosa sé, Dios está de mi parte. Así que la tercera cosa significa que todo lo que estamos viviendo de alguna forma y en algún momento nos ayudará bien. Y lo dice la palabra. Cuando el autor de los Romanos escribe el capítulo 8, verso 28, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. Todo lo que pasa, bueno o malo, Dios permitirá que se transforme en bendición. Esto es lo que sabemos, aunque no comprendamos cómo. Pero es una promesa de Dios y Dios no es como los políticos que prometen y no cumplen. Dios cuando promete, cumple. Y lo sabemos porque Dios lo dice y lo creemos. Sabemos que aún esta pandemia que de alguna manera nos sacó de nuestra comodidad y nos movilizó en todas las áreas de nuestra vida, yo creo que al final, como ese poema que leímos o pasamos alguna vez, que se llama Esperanza, al final nos tiene que encontrar mejores, más solidarios, que valoremos más la familia, que valoremos más al prójimo,
Que demos gracias a Dios por las pequeñas cosas que antes nos parecían tan naturales y que hoy en este tiempo nos damos cuenta que vienen de parte de Dios y que las necesitamos tanto. Entonces, esta pandemia aún, creo que al final traerá cosas buenas si sabemos capitalizar esta prueba, esta dificultad. ¿Cómo lo hará Dios? No lo sabemos. Solo sé que nuestro Señor Jesucristo, en un momento tremendo, cuando parecía que todo estaba perdido, donde parecía que no había esperanza de nada, dice en Juan 11, y luego vamos a volver a este texto y en qué momento lo dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y acá está la diferencia en creer o no creer, en ser un creyente o ser un incrédulo. Y entonces voy a recordarle, para ver cómo Dios transforma lo malo en bueno, por lo menos 3 episodios. El primero que quiero recordar es la vida de José. José, vendido por sus hermanos. La historia, si usted la conoce, habla de un padre que tenía un montón de hijos, pero tenía un hijo preferido. José era su hijo preferido. Esto no hay que hacerlo, uno debe amar a todos los hijos por igual. Pero José era el preferido de su padre. Y como era preferido de su padre, los hermanos están enfurecidos contra él. Están enojados. Ni siquiera le pueden hablar bien a José. Y al final, por envidia, por enojo, dice que lo golpean y lo tiran a un pozo. Y luego lo venden como esclavo, dice, a unos compradores de esclavos que pasaban, que iban rumbo a Egipto. Lo golpean, lo tiran en el pozo ensangrentado, lo venden y dice, ¿ahora qué le decimos al viejo? ¿Qué le decimos a papá? Y entonces al padre le dicen que lo mató una bestia, le traen los vestidos con sangre, esos que él le regalaba, y lo dan por muerto. Hasta ahora la historia es trágica, ¿no? Bueno, recién empieza. Cuando la Biblia dice que lo venden como esclavo, dice que va a la casa de un tal Potifar. Él es su jefe, él es su patrón, él es su dueño. Y él ahí es prosperado. Es prosperado todo lo que toca José. Todo está bien, todo va bien, todo va en aumento, todo es bendecido. Hasta que llega otro momento crucial. La esposa de Potifar empieza a mirarlo con agrado. Empieza a codiciarlo y, como se usa comúnmente, empieza a acosarlo y quiere llevárselo a la cama. Pero este hombre era un hombre tan recto, era un hombre tan derecho que dice, de ninguna manera voy a traicionar a mi patrón ni a mi Dios, porque él seguía creyendo en Dios, seguía con su fe íntegra. Y la mujer se enoja, lo toma de la ropa, él huye desnudo y lo acusan de intento de abuso sexual. Así que con una falsa acusación, José va a la cárcel. Y usted sabe cómo terminan los abusadores en la cárcel. Si usted no sabe, imagínese cómo terminan los abusadores en la cárcel. Este podía ser el destino de José. Pero contra todo pronóstico, dice que Dios lo hace caer en gracia al lado del carcelero. Él lo pone frente a la cárcel, él administra la cárcel y es prosperado en todo. Y ahí estaban presos, dice, un hombre que era el copero y el panadero del rey, que por algún motivo habían estado presos. Y tienen un sueño, José le interpreta el sueño, le dice que uno iba a morir, el otro iba a vivir, iba a ser restituido en el palacio, y le dice, cuando estés en el palacio, acordate de mí. Le dice, sí, me voy a acordar. Pero cuando se va al palacio, chau, chau, adiós, José. Se olvidó de José, no dijo ni una palabra, y José sigue en la cárcel, injustamente encarcelado, pero prosperado por Dios. ¿Y sabe qué pasó? Que en un momento, dice, el rey tiene un sueño y nadie podía interpretarlo. Y este siervo del rey dice, a mí en la cárcel hubo alguien que me dio y me interpretó el sueño y me dijo que yo iba a vivir y que iba a ser restituido a mi trabajo.
Entonces lo mandan a llamar, y nadie puede interpretar el sueño del rey salvo José. Y José les cuenta de los 7 años de abundancia, de los 7 años de sequía, de pobreza que iba a haber, y él le da un plan económico para que durante 7 años ahorre, guarde para los tiempos de sequía. Así que Dios le revela a José un plan económico, administrativo para la nación para los próximos 14 años. ¿Cómo necesitamos que nos dé algo así el Señor para nuestro país, donde somos tan improvisados que no sabemos qué va a pasar mañana? Estamos con la incertidumbre qué va a pasar después de la elección. ¿Qué vamos a saber lo que va a pasar en 14 años? Entonces, Él le da el plan para los 14 años y ¿sabe cómo termina? Lo ponen en la corte del rey. Él era el segundo en el reino, así que después del carro del rey viene el carro, o del faraón, viene el carro de José. Y habían pasado 2 años de la sequía ya. Es decir, del plan que había hecho José, ya habían pasado los 7 años de abundancia, habían pasado 2 años de hambruna, de sequía, donde de todos lados venían a Egipto a buscar alimento. Y cuenta la historia que los hermanos, los que lo vendieron, los que lo tiraron en el pozo, los que lo dieron por muerto y trajeron tristeza al corazón de su padre, van a Egipto a buscar alimento. Y hay un momento que él los reconoce y ella no se la aguanta más. Y entonces, en un momento, cuando uno lee allí el capítulo 45 de Génesis, el verso 3, le dice: yo soy José, le declaró a sus hermanos. ¿Vive todavía mi padre? Pero ellos estaban tan pasmados que no se animaban a contestarle. Imagínense, aquel que ellos habían tirado en un pozo, que habían envidiado, que habían odiado, es el que hoy le estaba poniendo la comida para que lleven a su pueblo, le estaba proveyendo el alimento. Y entonces estaban tan pasmados, dice, que no se animaban a contestarle. No obstante, José insistió: acérquense. Y cuando ellos se acercaron, él añadió: yo soy José, el hermano a quien vendieron a Egipto. Se lo recordó como por si se habían olvidado. Yo soy José, el que ustedes vendieron a Egipto. Pero ahora, escuche esta palabra: por favor, no se afligen más ni se reprochen el haberme vendido, pues en realidad fue Dios quien me mandó delante de ustedes para salvar vidas. Desde hace 2 años la región está sufriendo de hambre y todavía faltan 5 años más en que no habrá ni siembra ni habrá cosechas. Por eso Dios me envió delante de ustedes para salvarles la vida de manera extraordinaria y de ese modo asegurarles descendencia sobre la tierra. Fue Dios quien me envió aquí, no ustedes. Él me ha puesto como asesor del faraón, administrador de su casa, como gobernador de todo Egipto. Vamos, apúrense, vuélvanse a casa de mi padre y díganle: así dice su hijo José, Dios me ha hecho gobernador de todo Egipto, ven a verme, no te demores. Impresionante el relato. Yo le decía que todo ayuda a bien. Y mire, lo que había pasado ya desde el que José soñó, desde que tuvo ese sueño, habían pasado más de 20 años, 20 años de dolor en su momento. Sin embargo, Dios lo transforma en bendición en el presente. ¿Cómo obra Dios, no? La forma de actuar del Señor son tan notables para nosotros que casi no las podemos comprender. ¿Y sabe por qué? Porque en realidad nosotros vemos hoy, nosotros estamos presos del presente. Sin embargo, Él está planificando y viendo el futuro. Él está planificando nuestra eternidad. ¡Qué impresionante! José vendido, y uno dice: qué tragedia. El padre llorando a su hijo preferido, su hijo tan amado durante tantos años porque lo mataron las bestias. Y hoy el padre
recibe la noticia que está vivo, que es el gobernador, que es el que les va a proveer, que es el que los va a salvar. Y aquella tragedia Dios la transforma en bendición. Y en vez de tener odio, dice que José se tiró al cuello, lloró con ellos, dice otro texto, y le dijo, esto lo preparó Dios, aunque no lo entendimos, porque Dios me estaba preparando para ponerme en esta hora, en este lugar, para salvar vidas. El otro episodio es la muerte de Lázaro. Otra situación incomprensible para nosotros. Y este va a ser un texto largo, pero se lo quiero leer porque es tan impresionante todo el relato, es tan rico. Lázaro, amigo de Jesús, amado de Jesús, está enfermo. Y le avisan a Jesús, sus hermanas Marta y María, le dicen, Jesús, venite pronto, porque tu amigo está enfermo. Y el Señor deja pasar 2 días. Y recién allí, después de pasar 2 días, emprende el viaje, que serían otros 2 días más. Parecía que el Señor, en vez de ir a atender eso que era urgente, su amigo enfermo se entretiene. No le da una respuesta inmediata. Y casi uno podría decir que llegó tarde. Porque cuando llegó estaba muerto. Y el pasaje dice que enviaron pues las hermanas a decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Ese era Lázaro. Jesús le amaba. Oyéndolo, Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús la tenía clara, la tiene mucho más clara que nosotros. Y amaba a Jesús, a Marta y a su hermana y a Lázaro. Y cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Todo lo que le conté. Y luego, después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Y le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Respondiendo Jesús dice, no tiene el día 12 horas el que anda de día, no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Y dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Interesante. Dijeron entonces sus discípulos al Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaban que hablaba de reposar, de estar dormido, del sueño. Entonces Jesús le dijo claramente, Lázaro ha muerto. No es que está durmiendo. Lázaro ha muerto. Estoy hablando de su muerte. Me alegro, dice, y escuche esta palabra. Me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis más. Vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, el incrédulo, dice que dijo a sus discípulos, vamos también nosotros para que muramos con él, porque dijeron, si lo quieren matar a Jesús, bueno, vamos a acompañarlo. Y dice, vamos con él. Y vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. ¿Usted vio cuando usted está en un velatorio largo? Cuando pasan un poco más las horas, que ya empieza la descomposición, en 24 horas ya se empieza a sentir olor, y ahí en la funeraria, es feo hablar de estas cosas, pero tienen que tirar desodorante de ambiente porque empieza a haber feo olor. Entonces, dice que vino, dice, y hacía 4 días, no 24 horas, 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarla de su hermano. ¿Sabe que en aquel tiempo en los velorios venían la gente de todos lados, eran varios días, venían a consolarlo? Pero no solamente eso, como se contrataban las lloronas que lloraban y gritaban, ay, 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 hermano mío, y había mucha lamentación porque la muerte era un momento vivido con gran angustia y con gran dolor. ¿Cómo nos pasa a nosotros cuando perdemos un ser querido?
¿no? Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. ¿Se acuerda la historia? Cuando Jesús vino a la casa la vez anterior, que la que se quedó a los pies fue María, y que Marta no paraba, trabajaba, y le dice, che, María eligió la mejor parte. No sé si María estaba enojada, pero Marta salió corriendo. Ahora es Marta la que sale corriendo y se va a encontrar, a tener un encuentro con Jesús. Y Marta dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé que ahora todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Y estas tenían clara el tema de la vida eterna. Entonces Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Me gusta este relato. Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Y habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí, te llama. Ella, cuando oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta la había encontrado. Es decir, se habían encontrado en el camino. Entonces los judíos, todos los que habían ido a llorar, los que habían ido a visitar, que estaban en la casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de aprisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar ahí. Fíjense qué historia maravillosa. Cada uno se hace su película, se hace su idea. Los que estaban llorando no sabían que el que la llamaba era Jesús, que Jesús ya se había encontrado con Marta y que la mandó a buscar. Y entonces le dicen, oh, va a llorar en el mismo sepulcro. Y María, cuando llegó donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en el espíritu y se conmovió y dijo, ¿dónde le pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve. Y uno de los versículos más cortos, Jesús lloró. Jesús se conmovió en su espíritu, porque Jesús le amaba y Jesús lloró. Dijeron entonces los discípulos, mirá cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podría este que abrió los ojos de los ciegos haber hecho también con Lázaro que no muriera? Ya empezó el juicio, ¿no? Y bueno, ¿por qué no vino? ¿Por qué se quedó 4 días dando vueltas? Tanto lo amaba, ahora llora, pero no podía haber hecho como hizo con otros enfermos, no los pudo haber sanado. Vio qué rico el relato, ¿no? Entonces Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro, que era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Usted sabe que en los sepulcros a veces se sepultaban varias personas en una misma cueva, en un mismo sepulcro, a veces de la familia. No sé si estaba Lázaro solo en esa tumba, pero es interesante el relato. Jesús, profundamente conmovido, va. Y Jesús le dijo, quitad la piedra. Y Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque de 4 días, Señor, apesta. Está en estado de putrefacción hace 4 días. Hiede. Jesús le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios, lo que le leí hace un rato. Entonces quitaron la piedra y dice, entonces quitaron la piedra donde había sido puesto el muerto y Jesús, alzando los ojos al alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. La seguridad de lo que iba a pasar y la comunión con el Padre Celestial. Gracias, Señor, por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Lo que quería Jesús era dar gloria al Padre, dar gloria a Dios, que Dios sea glorificado, que vean que era Dios el que estaba interviniendo. Y habiendo dicho esto, clamó a una gran voz, Lázaro, ven fuera. Si hubiera dicho, muerto, ven fuera, capaz que salían varios. Pero Dios es personal. Y le dice, Lázaro, ven
fuera. Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con venda y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Impresionante el relato. ¿Qué hubiera impactado más a la gente? ¿Una sanidad? Una sanidad como tantas, como el ciego, como el leproso. ¿O la resurrección de un hombre que hacía 4 días que estaba muerto adentro de un sepulcro y olía mal? No hay duda que Jesús permitió que muera para mostrar el poder y la gloria de Dios, para hacer algo mucho más extraordinario que una sanidad. Y así pasa en nuestras vidas. La voluntad permisiva de Dios muchas veces es que nos permite pasar por valles de muerte, por situaciones difíciles, porque quiere hacer cosas mucho más grandes, más poderosas, más extraordinarias, que nuestra mente nos llega a entender. Lo que hicieron la gente fue juzgarlo. ¿Por qué permitió? ¿Por qué Dios permitió? ¿Y usted escucha eso? ¿Por qué Dios permite la pandemia? Mirá, la sopa de murciélago no la hizo Jesucristo. Dice que la hicieron los chinos. Si fue en un laboratorio no fue Dios, fue el hombre. Le echamos la culpa a Dios de las cosas que hace el hombre. ¿Por qué hay hambre en la tierra? No hay hambre, Dios le hizo para todo el mundo. El que explota a su hermano, el que se queda con todos los recursos es el hombre, no es Dios. ¿Por qué Dios permite la guerra? Dios trajo la paz, es el príncipe de paz. El que hace la guerra es el hombre. No le echemos la culpa a Dios de las cosas que hace el hombre. Ahora Dios en su voluntad permisiva permite que algunas cosas sucedan porque al final se glorifica haciendo cosas mayores. Un enfermo más no cambiaba la ecuación. Un muerto de 4 días traía una gloria extraordinaria al Padre y se corrió la bolilla por todos lados. Dice que venían de todos lados, no a verlo a Jesús, a verlo a Lázaro, a ver si es cierto que está vivo, porque estaba bien finucho, ¿eh? Y cuando los discípulos, aún él dijo duerme, dijeron, dice, lo va a sanar. Dice, no, el Señor dijo, está muerto. Así que Dios hace cosas que no entendemos, pero al final, como con José, al final, como con Lázaro, se glorifica. Más aún, si uno ve la muerte de Jesús, es el reino del revés. Allí en Juan capítulo 16, verso 20, dice que Jesús está hablando con sus discípulos y dice, de cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer, cuando da a luz, tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo que ha nacido un hombre a este mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, se gozará vuestro corazón y nadie quitará vuestro gozo. Ahora fíjese, si esto no es el reino del revés, ¿cómo podrían los sufrimientos y muerte de Cristo convertirse en alegría? Haber visto al maestro que le dieron con el látigo, que dejaron su espalda como carne molida, que atravesaron sus manos y sus pies, que le pusieron una corona de espinas, que lo vieron morir 6 horas sobre la cruz, cuando algunos tardaban 3 días en desangrarse, y le atraviesan el costado y sale agua y sangre, que significa que le estalló el corazón porque llevó nuestros pecados, porque aún el Padre dice que dio vuelta a la espalda y lo abandonó para que Él cargue sobre sí nuestros pecados. ¿Esto qué gozo puede traer? Sin embargo, el Señor le dijo, ustedes llorarán. Está bien que lloren, pero la tristeza de ustedes se convertirá en alegría. Y uno dice, pero ¿de qué habla el Señor? Ellos mismos decían, ¿de qué habla el Señor? La tristeza, ¿y por qué? Porque los volveré a ver. Ella le había dicho que iba a resucitar, el templo se va a destruir, dice, este templo hablaba de su cuerpo y en 3 días lo volveré a reconstruir. Es necesario que el Hijo del Hombre padezca, el 3er día resucitará, él ya se los había dicho, pero ellos no entendían, eran tardos para oír. Y él le dice, ustedes van a llorar, pero la tristeza se convertirá en gozo. Y cuando me vean resucitado, nadie le va a quitar el gozo.
¿quién puede quitar el gozo? Entonces compara como una mujer que tiene un parto difícil y tiene trabajo de parto y está ahora y no tiene dilatación y le ponen ese goteo y bueno, dice, va a tener que ir a cesárea porque parece que no va a poder ser en parto normal. Y sufre, pero en una de esas nace el pibe y a lo mejor ella está lastimada, desgarrada y el niño llora, se olvidó del dolor por el gozo de tener ese hijo sobre su pecho. El Señor sabe de qué habla. Una vez más ellos están hablando del presente. Ellos están viendo el presente. Ellos ven la cruz. Ellos ven la tumba. Jesús estaba viendo la resurrección gloriosa. El triunfo sobre el diablo, sobre la muerte, sobre el pecado. Y entonces dice, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Nos preguntamos, ahora y quiero ir terminando, con un presente tan negro, con un futuro tan incierto, ¿cómo puede convertirse todo esto en algo bueno? En realidad yo no lo sé. En realidad yo no lo sé. Pero sí sé y puedo afirmar como el salmista. Una cosa sé. Dios está de mi parte. No estoy solo. Una cosa sé. Dios está de mi parte. Hay muchas cosas que son incertidumbre, pero hay algo que es certeza. Entonces, esto lo sé. Veré la gloria de Dios, veré el poder de Dios obrando en nuestra tierra, en nuestras vidas, aún en medio de todo lo que nos toca vivir hoy. Más allá de los políticos corruptos, más allá de los resultados de las elecciones, más allá de los mentirosos de turno, más allá de los profetas del desaliento, Dios tiene el control de mi vida y de mi futuro. ¿Lo crees? Yo lo creo de todo corazón. Si no, desesperaría. El salmista dice en el Salmo 138, verso 8, el Señor llevará a cabo los planes que tiene para mi vida. Pues su fiel amor, oh Señor, permanece para siempre. No abandones o no me abandones porque tú me creaste. Dice, el Señor cumplirá su propósito en mi vida. En este retiro de pastores en el cual estuvimos, estaba el pastor Carlos Mraida. Él fue el primero que predicó. Y nos dijo, ¿cómo andan muchachos? ¿Están vivos? Nos saludó porque él estuvo al borde de la muerte, tuvo una asepsia general 2 veces, lo dieron por muerto, Dios lo levantó y estaba predicando. Más aún en un momento cuando lo entuban por el COVID, él inconscientemente se saca todo y dice que los que se desentuban así generalmente mueren. Y ahí estaba vivo. Y dijo, muchachos, ¿cómo están? ¿Están vivos? Bueno, porque el Señor tiene propósito todavía con tu vida. El Señor tiene cosas que hacer con tu vida, con tu familia, con tu ministerio, como lo tiene conmigo y me volvió casi de la muerte. Porque todavía tengo propósito que cumplir. El Señor llevará a cabo los planes que tiene para tu vida y para mi vida, dice el salmista. Y aunque me toca enfrentar un tal Salmabet, un valle de sombra, un valle de muerte, un lugar, un tiempo de calamidad o de densa oscuridad. Una cosa sé, aleluya, Dios está de mi parte. Dios está de mi parte. Quiero orar por tu vida. Señor, te doy gracias. Al ver la historia de José, la historia de Lázaro, aún la misma historia de Jesús, donde todo estaba mal, donde todo parecía fracaso, dolor, desolación, y vos revertiste esas historias convirtiéndolas en historias de gozo, de victoria, de alegría, de gracia, de poder, donde tu nombre fue levantado. Y Señor, aunque del otro lado haya personas que están viviendo este tiempo
Un tiempo de sentir que están en valle de sombra de muerte. Un tiempo de sentir que están en una densa oscuridad. Un tiempo de sentir que necesitan más que nunca el cuidado del pastor. Gracias porque podemos decir una cosa sé. Dios está de mi parte. Dios está a mi favor. Dios va a sacarme en victoria. Yo amo a Dios y a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Al final de la jornada, algo nuevo, algo extraordinario, tú harás sobre mi vida, tú harás sobre Rafaela, tú harás sobre Santa Fe, tú harás sobre la Argentina, aunque hoy estemos en valle oscuro, difícil y con tanta incertidumbre. Hay una certidumbre, una cosa sé, Dios está de mi parte. Señor, yo te pido que tú visites ahora al que está en dolor, en angustia, al que está del otro lado, Señor, llorando como estaban Marta y María por la pérdida del amado. Que los consueles, que los fortalezcas, que llene su corazón de paz y que tengan la visitación sobrenatural de Jesús. Que podamos creer esa palabra, que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y el que vive y cree en ti no morirá eternamente. Señor, que aunque estén pasando tiempos como José, tiempos donde los amados le han traicionado, le han fallado, donde ha venido una acusación falsa, donde parece que no se hace justicia con mi vida. Señor, en el nombre de Jesús, haz como hiciste con José. Saca a victoria a esa persona, sácalo a victoria y que pueda ver tu mano poderosa prosperando, bendiciendo y aún haciéndolo de bendición para otros. Porque esto que pasó, tú lo permitiste para gloria de Dios y para salvar vidas, como dijo José. Señor, aunque adentro parezca que hiede, porque como dicen algunos, se pudrió todo, está todo mal, me siento sin ganas de vivir, me siento desolado, que puedan sentir la voz de Dios y la voz de Jesucristo diciendo: quitad la piedra, quitad el problema, quitad el impedimento para que yo pueda obrar. Y sal fuera y que pueda salir a novedad de vida. Aquellos que no conocen a Dios, dice la Biblia, que están en una tumba, muertos en delitos y pecados, pero hoy el Señor te dice: sal fuera y podés salir vivo si le entregás tu vida, tu corazón a Dios, si crees en su palabra, si escuchás su llamado y su grito. Salí de la muerte, salí de la oscuridad, salí de tu tumba, salí a nueva vida porque yo te amo. Y Señor, seguramente no será fácil, pero para eso está la iglesia, para desatarle, para ayudarle con sus problemas, con sus vendas, con sus dolores, a través del consejo, a través del abrazo, a través de la oración, a través del ser familia como cuerpo de Cristo. Señor, bendigo a los que están del otro lado y te pido que tú obres de una manera tal extraordinaria que cada uno de nosotros podamos decir como el salmista: una cosa sé, aunque está todo revuelto a mi alrededor, Dios está de mi parte. Y si Dios está de mi parte, no necesito más nada. En el nombre de Jesús, bendigo a los que están del otro lado, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Querido televidente que estuviste o a través del YouTube o a través del canal participando de esta reunión, más allá de todo lo que te rodea, hay un propósito mejor y Dios es especialista en transformar malos comienzos, malas historias en buenos y extraordinarios finales donde Él se glorifica. Lo quiere hacer con tu vida. Que el Señor te bendiga y hasta el próximo encuentro. Él vio mi corazón.
condición no era nadie, me hizo uno de su pueblo, real sacerdocio escogido por él. Él es mi Padre y yo su Hijo. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Él vio mi condición, no era nadie, me hizo uno de su pueblo, real sacerdocio escogido por él. Él es mi Padre y yo su Hijo. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. La deidad se encarnó, tomó forma de hombre por amor, caminó en humildad y en obediencia sufrió. Por amor, la deidad se encarnó, tomó forma de hombre por amor, caminó en humildad y en obediencia sufrió. Por amor, admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Hemos llegado al final de este encuentro y deseamos que usted y familia hayan sido animados por la palabra de Dios a estar fuertes, firmes y estables ante cada circunstancia que les toque enfrentar. El Señor les bendiga y les recordamos que estamos para servirle. Nos despedimos. Hasta el próximo encuentro.